Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal amanecieron el día de hoy? Dice la palabra del Señor que nuevas son cada mañana sus misericordias sobre cada uno de nosotros. Así que hay que dar gracias a Dios por cada domingo y por cada día de la semana en las que estamos vivos. Vamos a estudiar en esta mañana el tema Dios cumple sus promesas. Y el texto dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Eso lo dice Josué en Josué 23:8. Pues nos diriges en oración, Estelita, para empezar. Oremos. Vamos a orar entonces, hermanos, para iniciar nuestra escuela dominical esta mañana. Inclinamos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este día que nos permites nuevamente estar reunidos, Señor, en tu nombre para estudiar tu palabra. Queremos darte gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas y porque sabemos que no ha faltado sobre nuestra mesa de cada uno, Señor, nuestros alimentos y la protección divina, Señor. Te agradecemos tanto esta mañana porque eres un Dios grande en misericordia que cumple sus promesas, bendito Señor. Y eres un Dios que nos ama con un amor eterno. Queremos que nos bendigas en el estudio de tu palabra el día de hoy. Que por favor, Señor, a través de tu Santo Espíritu seamos guiados a todo conocimiento y a toda verdad en este estudio. Y que bendigas a cada una de las familias reunidas y a cada persona que hoy ha querido conectarse para estudiar también de tu palabra. Permite, oh Dios, que tu santa presencia esté en medio de cada uno, allá en sus hogares y aquí con nosotros también. Oramos y bendecimos, Señor, tu santísimo nombre. Y te pedimos, Padre, que si hay alguna necesidad especial en cada hogar, que tú puedas suplir conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Si hay enfermos, Padre, que tú pases tu mano de misericordia y sanidad, Señor, por favor. Y si hay personas que hoy se sienten desanimadas y desalentadas por alguna razón, te rogamos, Padre, que a través de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, les des nuevas fuerzas, Señor, porque ellos, Señor, saben que tú estás con ellos y que nunca los vas a dejar ni los vas a desamparar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, realmente la lección tiene dos textos iniciales. Uno está en Josué 23, los dos están en Josué 23, solo que en diferente versículo. El primero, ya dijimos, en Josué 23:8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Josué también está un poco preocupado porque él ya va a morir. Y entonces él está ya pensando qué va a hacer el pueblo después de que él se vaya. Y por eso sigue diciendo, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pero luego amplía su pensamiento en Josué 23:14. Dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que
que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, mas todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Así que el propósito de esta lección es aprender a depender de las promesas de Dios. Si Dios promete algo, lo va a cumplir. Amén. Es cuestión de tiempo. A veces nosotros queremos que sea inmediatamente, pero Él sabe cuál es el mejor momento. 20 años atrás, dice, Josué había dicho al pueblo de Israel: santificaos porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Ese era Josué 3:5. Se iniciaba entonces Josué como líder de la nación. Aún no había experimentado momentos difíciles, pero poseía una fe optimista en un gran Dios. Amén. Él estaba esperando que Dios todo lo que había prometido lo iba a cumplir, de tal manera que él no tenía miedo, sino por el contrario estaba deseando entrar en acción. Ahora, la lección como es debemos de confiar en las palabras del Señor. Dice, podemos confiar en Dios. Josué 23, 1, 5, léelo, Estelita. Bueno, vamos a leer entonces, hermanos, en la palabra del Señor, y si tienen ahí sus Biblias, por favor, acompáñenme en Josué capítulo 23, del 1 al 5, que es una exhortación de Josué al pueblo. Y dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestro ni a siniestro. Sí. Porque más adelante hay más. Bueno, podemos confiar en Dios. Este es el mensaje que quiere dar Josué al pueblo. Josué dijo al pueblo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Es decir, Dios había brindado una ayuda muy grande, ¿verdad? Hasta en las propias batallas intervino, ¿verdad? Sí, es lo que hemos estudiado en todo este proceso, ¿verdad? Mandó rocas y contra los aliados, aquellos que estaban intentando destruir a los gabonitas, ¿verdad? Sí. Sí. Peleó. Las experiencias de Egipto, el Mar Rojo y el Monte Sinaí eran un recuerdo de hace 60 años. Ese había sucedido así cuando Josué y Caleb tenían 60, empezaba su vida juvenil, ¿verdad? Sí, pues estaban ellos allá cuando fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿verdad? De los 60 años, que salieron de Egipto. Y dice pues, hay que recalcar, Josué dijo al pueblo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho con todas las naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Bueno, y lo que decía Josué era verdad, vamos a ver si es cierto. Dios los había guiado hacia la victoria en forma memorable y milagrosa. Si recordamos cómo cayó Jericó, si recordamos cómo cayó Gilgal,
Hebrón. Y si recordamos cómo cayó Hebrón, esos pueblos habían sido arrasados completamente, porque tenían la orden de Dios de no dejar vivo a nadie. Y las grandes ciudades del norte de Palestina habían desaparecido frente al ejército victorioso de Josué. Sí. Qué alegre, ¿verdad? ¿Será que nosotros podemos tener victorias así como tenía Israel? Si Dios lo promete, así va a ser, ¿verdad? Sí, pero siempre ponía condiciones, ¿verdad? ¿Ah? Ponía condiciones el Señor, ¿verdad? Oh, sí. Que no os apartéis, ¿verdad? Que no... Sí, es que las promesas del Señor eran fieles, ¿verdad? pero eso, para que esas promesas se cumplieran, el pueblo tenía que responder también. Sí. Tanto el grupo de esclavos que sacó Moisés De Egipto. como el ejército de Josué, formado por pastores, no podían competir con el poderío del ejército de Egipto o las ciudades amuralladas de Canaán sin la ayuda de Dios. Sin embargo, ya estaban ellos no solo con esas ciudades, sino con todos los reinos que estaban ahí. Estaban establecidos en la tierra en prometida, Palestina, ¿verdad? Sí. Sí. Pero la conquista de Canaán no había terminado. ¿Por qué no había terminado? Dice, los cananeos no tan fácilmente iban a dejar que les quitaran sus tierras. Ellos estaban dispuestos a pelear por ellas. Sin embargo, Israel no debía permitirlo, dice Josué en el versículo 5 del capítulo 23. ¿Volverlo a leértelo? En el 5 dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Verdad? Por eso en el 6 les dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestro ni a siniestro. Sí, es decir, tenían que cumplir lo que Dios había prometido. Dios había prometido, por eso se llamaba la tierra prometida, que les iba a dar un territorio a ellos, para ellos. Cuando andaban con Abraham, hacía muchos años, ¿verdad? Atrás, Dios le pasó enseñando a Abraham, mira, estas tierras son las que voy a darle a tus hijos, a tu descendencia, pero no ahorita. Más adelante. Más adelante, porque Abraham solo era uno, ¿verdad? Sí. Y se tenían que reproducir y llegar a ser el ejército que llegó a ser, ¿verdad? La nación que tenía que llegar a ser. Sí. Sí, como dice, como esas ciudades realmente les faltaban por conquistar, ¿verdad? Todas las demás, Sí. ¿verdad? Ya después de Pero cuando Josué estaba hablando de estas cosas, realmente estaba pensando que habían varias cosas que no se habían cumplido todavía. Era decisivo que completaran la conquista. Las generaciones que siguieron después de la muerte de Josué se acostumbraron a vivir al lado de los vecinos paganos y ya no hicieron nada para arrojarlos como era la voluntad de Dios. Ahí ya surgió el problema, ¿verdad? Porque Dios les había dicho, tienen que acabar con todas esas naciones porque yo no quiero que ustedes estén en contacto con pueblos paganos que están ahí. Pero cuando se murió Josué, comenzaron los israelitas a que ya no querían pelear, sino que mejor que se quedaran esos reinos ahí sin conquistar. o medio conquistados, ¿verdad? Porque, digamos, si pensamos en las conquistas de Jericó y de Hebrón y de todas estas ciudades que realmente, todas estas que fueron arrasadas completamente como Dios les había dicho, ¿verdad? Y si recordamos las lecciones pasadas, vamos a ver cómo realmente ellos obedecieron todo lo que Dios les iba diciendo. Y si no hacían las cosas como Dios quería, también sufrían algún castigo. Si recordamos lo que pasó en Jericó, ¿verdad? Cuando Acán derrobó las cosas. Pero ya cuando ya no estaba Josué,
entonces como que ya ellos ya no hicieron las cosas como Dios les desobedecieron las órdenes que Dios les había dado desde un principio. Sí. Y entonces empezaron ya con las ciudades más al norte, ¿va? A que, bueno, pues si aquellos se quieren quedar ahí, pues dejémoslos ahí, ¿verdad? O no hagamos las cosas tan como no. Dios nos dijo, ¿va? Arrasar con todo, porque si vemos en las primeras conquistas de las primeras ciudades, la orden del Señor era que tenían que acabar con todas las personas, casi arrasar completamente con todo, ¿verdad? Porque Dios sabía por qué, ¿verdad? Para que no quedara ningún indicio de todas las costumbres de los cananeos que podían después darles problemas a los israelitas. Sí. Como vamos a ver aquí qué pasó. Muy bien, entonces ya no hicieron nada. Apenas se murió Josué, ya no hicieron nada por conquistar esos reinos, sino que los dejaron ahí y que iban a convivir juntos. Pero con el tiempo, dice, esa desobediencia los llevó a vivir las terribles tragedias que nos relata el libro de Jueces. Sí. Hubo tiempos en que Israel no tenía pero ni nada de qué comer, porque ellos sembraban y cuando ya estaban ellos para recoger la cosecha, llegaban estos de las naciones que ellos dejaron a robarles todo lo que habían sembrado. Y entonces la nación de Israel sufrió mucho, en el tiempo de los jueces. Así es, unos años más tarde. Ya nos pasamos más adelante, ¿verdad? Sí. Pero sí me llama la atención la despedida que hace Josué, ¿verdad? El discurso de despedida que hace Josué en el capítulo 24, ¿verdad? Y dice aquí, o sea, le vuelve a advertir Josué todavía, ¿verdad? En su discurso de despedida. Y en el 20 dice, si dejarais a Jehová y sirvierais a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, fíjense. En el número 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Y en el 25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Miren pues cómo todo. Es que siempre la gente se emociona. Se emociona y dice, no, yo voy a servirle al Señor. Pero conforme el tiempo va pasando, va buscando conveniencias. Sí. Y eso no puede ser con Dios. No podemos manejarlo a Él a nuestra conveniencia. Y dice, pues vamos a ver, Dios deseaba llevarlos a la victoria. Josué se los advirtió. Y por supuesto tenía que ser de acuerdo con las condiciones de Dios. Pero la historia fue diferente y esas naciones todavía están ahí en el desierto, peleando con Israel. Aún el día de hoy, los palestinos y todos esos que los están bombardeando son esas mismas naciones que ellos no quisieron destruir. Sí. Y hasta el día de hoy ahí están en pelea, ¿verdad? Sí, porque no los quisieron quitar, ¿verdad? Y es que así somos los seres humanos. De repente comenzamos
a enfriarnos, ¿verdad? Ya no tenemos el mismo entusiasmo, ya no venimos a la iglesia, ya venimos de vez en cuando. Y cuando sentimos ya estamos en el pecado. Ya no leemos la Biblia. Ya no leemos la Biblia. Ya no compartimos con los cristianos, ¿verdad? Sí. La verdad es que poco a poco se va distanciando, fue lo que pasó con ellos aquí, ¿verdad? Ya cuando llegaron a esas tierras y vieron a las jovencitas bonitas, probablemente vieron que ellos adoraban otros dioses y todo, y no les pareció tan mal, ¿verdad? Tal vez hasta empezaron a participar de las fiestas de los ídolos con ellos, ¿verdad? Ya vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que hay. Ellos tenían la tentación, dice, de abandonar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya comenzaron a ver las cosas que dice Estelita ahí, ¿verdad? Que comenzaron a ver que no tenían por qué pelear con los vecinos y sus hijas eran bonitas y bueno, podían compartir con ellas. Tenían ellos la tentación de abandonar los mandamientos de Dios. Porque Dios pedía que vivieran en un poder moral nuevo y más elevado. Pero la vida de mentiras y placeres era más atractiva que las restricciones de la ley. Pero Dios no fue burlado. Es decir, burlado quiere decir que le ofrezcamos algo al Señor y de ahí nos hacemos atrás. Porque eso dice que trae consecuencias muy grandes. Dios no fue burlado porque la otra tentación no. La tentación primera era casarse con las patojas de ahí. Las comenzaron a ver más bonitas que las de la tribu. Puede pasar en la iglesia que comienzan a ver los muchachos que las de la calle están más bonitas que las de la iglesia, o al revés. Los hombres, los varones, los jóvenes, pueden ver que las de la calle están más bonitas que las de la iglesia. Las patojas. Y hasta se casan, ¿verdad? Parece que no se puede decir que se prohibió el matrimonio entre razas diferentes, porque Ruth y Booz, de quien nació Obed, uno de los descendientes de Jesús, uno de los ascendientes de Jesús. Pero eso eran razas. Pero los reinos que estaban ahí, que ellos habían dejado sin conquistar, esos fueron los que los metieron en un problema muy grande. Dios había dicho, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6, 14. ¿Qué dice Estelita? Ahí dice, repite la misma frase que dijo Josué: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sí. La orden general para todos nosotros es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque los incrédulos nos van a ir poco a poco manejando y jalando a su mundo, hasta que por último vamos a terminar igual que ellos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, por supuesto que todas esas exhortaciones tienen la misma validez de cuando los dijo Josué y cuando los dijo Pablo, de que no nos uniéramos en yugo desigual con los infieles. Quiere decir que no nos hagamos muy amigos de la gente que no es cristiana. ¿Por qué? Vamos a ver. En primer lugar apareció la tentación de la idolatría. Josué 23, 7 y 16, Telita. Voy a regresar a Josué. Josué capítulo 23 en el que estamos. 7 y 16. Entonces voy al 23. En el 7 dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y el 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado,
yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Sí, es que lo que pasaba era que primero se comenzaron a interesar en las muchachas de las naciones, de los pueblos vecinos, pero ellas no les dijeron que no, sino que les dijeron que sí, pero ellas tenían sus propios ídolos. Y entonces, pues ellas les condicionaban a los hebreos que si querían casarse con ellas, pues, pero que tenían que respetar a sus ídolos. Y ellos ya enamorados decían que sí, ¿verdad? Esa es la tragedia de que una tras otra viene, ¿verdad? Sí. Sí. Dice, después de todo lo que el Señor había hecho por ellos, es difícil comprender cómo podían caer en esa tentación tantas veces, porque llegaron finalmente a que ya no había nada de adoración a Jehová en Israel, sino que solo los dioses de los Baales. Los Baales que las muchachas tenían, ¿verdad? Sí. Alguna explicación podría ser que en aquel tiempo los paganos creían que los dioses tenían ciertos poderes. Por ejemplo, ellos decían, no, es que estos judíos, estos hebreos, pues Dios los ayudó porque el Dios que los ayudó a ellos es el Dios de la guerra. Pero nada más, fue el Dios de las cosechas y de todo eso. Para ellos era Baal. Y entonces los judíos también comenzaron a tener problemas pues, con sus siembras, porque ellos no estaban acostumbrados a sembrar. No. Ellos allá en Egipto estaban acostumbrados a hacer ladrillos para Faraón. Y los que estaban hábiles en hacer sus cosechas buenas eran los que estaban ahí, de que las naciones que ellos no habían querido conquistar. Entonces parecía que las cosechas de los paganos eran mejores que las de los hebreos. Entonces ellos dijeron, sí, es cierto, a nosotros Jehová es solo Jehová de los ejércitos, pero necesitamos adorar a un Dios que se preocupe de las cosechas, y Baal era el Dios de las cosechas, así. Poco a poco, cuando sintieron, ya todos estaban adorando a Baal. Qué barbaridad, ¿va? Puesto que Jehová los había dado la victoria, pero tal vez pensaba que era exclusivamente un Dios de la guerra. Y esa tentación se extendió por todas, porque ya después de la guerra había unos Dios del amor, otro Dios del licor, otro Dios del vino, otro Dios de aquí. Cuando sintieron, ya se habían olvidado de Dios. Metidos en un gran problema, ¿va? A pesar de que en el versículo 11, ¿qué había dicho Josué? En el 11 les había dicho, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Sí, el amor tenía que estar solo en Jehová. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová. Sí, es que es increíble, ¿verdad? Cuánto realmente les había estado hablando y hablando Josué constantemente a todos ellos, ¿verdad? Pero apenas ya salieron, digámoslo así, de la cobertura de Josué, ¿verdad? Sí. Entonces ya cada quien se fue, cada tribu se fue y conquistó sus pedazos de tierra donde se iban a quedar y todo, y ya poco a poco se fueron mezclando y fueron adoptando a los dioses de los cananeos, ¿verdad? Y de esta manera se fueron olvidando poco a poco de todas las cosas que Dios les había prometido también, y les había advertido también que lo que les iba a pasar si no obedecían las cosas que Él había dicho. Y sobre todo pues que como ellos se habían olvidado de Jehová, entonces también a sus siguientes generaciones ellos ya no les hablaban de parte de Dios. Y así fue como, es lo mismo que nos puede pasar hoy, ¿verdad?
Y le pasa a uno en su vida personal. Ya en la vida Mientras personal. se aleja uno de la iglesia, se aleja de la comunión con Dios, pues poco a poco va cediendo uno, va cediendo hasta que... Sí, porque poco a poco ya los hijos ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren oír nada de Dios, ya. Y si Pero uno eso se descuida, ¿va? eso sucede cuando los papás ya no hablan de Dios en la casa. Sí, y por diferentes razones. Aquí estábamos dando algunas explicaciones de por qué había pasado esto con los israelitas al entrar en esas tierras y mezclarse con esas tribus. Pero hoy también, si pensamos qué está pasando, pues nosotros sabemos que lo que está pasando también es que ya en la casa ya no están los papás todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿quién les va a hablar de eso? ¿Quién les va a hablar de Dios? Pues podrían hablarles, aunque fuera fin de semana. Aunque fuera ya para dormir. Pero no les hablaban ya. Pero ya nadie, porque Ya ni ellos mismos más estaban interesados en la cosecha. Estaban más pensando en otras cosas, ¿verdad? Sí. Las Bueno. promesas no son negociables, dice en Josué 23:12, ¿verdad? Sí, es decir, no le podemos decir a Dios, mira, hagamos un trato. Vos nos vas a bendecir en la guerra, Dios nos vas a bendecir en la guerra, y nosotros te vamos a dar cuando estemos en guerra. Y nosotros cuando estemos ya en la vida normal de cosecha y trabajo, pues de ahí nos vas a perdonar, pero vamos a alabar. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Sí. Y dice el versículo 16, ¿qué dice? Si traspasarais el pacto de Jehová vuestro Dios, la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Sí. Pereceréis en esta buena tierra que Dios les ha dado. Habían sobrevivido no sé cuántos años en el desierto y no sé. Habían estado 400 años y ahora en ya con la tierra es que la prosperidad es un cuento. Es complicado también. También, ¿verdad? Porque ya cuando uno ya tiene sus centavitos entre la bolsa, pues ya compra su carrito y en vez de ir a la iglesia piensa que va a ir al puerto, que va a ir a... No, y cuántas experiencias hemos visto nosotros, ¿verdad? A través de... También los hermanos dicen, ay, yo voy a pedirle a Dios para mi carrito, porque ya cuando tenga mi carrito, pues vamos a venir toda la familia y hasta vamos a traer a los otros hermanos para que vengan a la iglesia. Que si ya cuando tienen el carrito, entonces ya crecieron los hijos y ya creo que mejor vamos a pasear el domingo, ¿verdad? Que es el único día que tenemos para salir y ya no vayamos a la iglesia y ya viene el problema, ¿verdad? Toda la humanidad somos así. Bueno, Josué les advirtió claramente en el versículo 12 y 13, dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Sí, es y decir, así lo hizo. Ahí se quedaron y ahí están. Y ahí siguen molestando. Sí. Y dice el versículo 16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, traspasar quiere decir que lo violare, ¿verdad? La ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente en esta buena tierra que los ha dado. Las tentaciones solo causan dolor. Tenemos que aprender que el pecado solo causa dolor. Sí. Pues no sé por qué. Dice la palabra que tenemos un velo en los ojos. No nos damos cuenta que las tentaciones solo causan dolor si caemos en ellas. Sí, y es que en el 13 dice, aquí lo tiene, ¿verdad? Sí. Dice, sabed, dice, ¿verdad? Porque aquí se los dice Josué de una vez en el 23:13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es lo que decimos, ¿verdad? Nos van a estar atormentando por todos lados. Y es que la siguiente generación, yo lo dije el domingo en la iglesia, nos van a dar problemas si nosotros nos alejamos de Dios. Porque ellos se van a alejar mucho más de Dios.
Todavía. Y tenemos a papás que están llorando porque sus hijos están emborrachándose en fiestas. Bueno, ahora vienen más problemas, ¿verdad? Drogas, Sí, fiestas y todas las cosas. y ahora va alcohol, drogas y todo eso. Cada vez peor. Terrible, 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 terrible. Por eso dice aquí, ¿verdad? Van a Por ser eso. por tropiezo, por lazo, por azote de cada uno de los lados, por espinas para vuestros ojos, ¿verdad? Que miren qué tremendo, ¿va? Estos versículos son la nota más trágica que tiene Sí. la Biblia, ¿va? Dice, Sí. ejemplos 2, 10, 11, dice. 2, 10 y 11. Y toda aquella generación también fue Fíjate, reunida. fíjate. Y toda aquella generación, toda, la de los viejos, Y ellos también. también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. Israel, al Dios de Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales, ¿verdad? Sí, eso ya viene en las lecciones siguientes, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, verdad? Que nuestros hijos, porque nosotros no los evangelizamos, yo dije que no evangelizábamos a nuestros hijos. Entonces, ¿quién está recibiendo el pato? Está recibiendo lo que mira que el mundo le ofrece, ¿verdad? La cosa es terrible, ¿verdad? Realmente es de meditarlo muy bien y como decimos a veces, ¿verdad? Hacer un alto en el camino y ponernos realmente a meditar bien qué es lo que estamos haciendo, que estamos valorando más en estos momentos en nuestros hogares y en nuestras familias, ¿verdad? Ajá. Y es tiempo, porque todas estas lecciones son para que tomemos ejemplo y para que nosotros también pensemos qué es lo que estamos haciendo en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿verdad? Y si estamos mal, porque el Espíritu Santo de Dios está en medio trabajando con nosotros, Él nos va a mostrar y nos va a enseñar todo lo que nosotros tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. Y tenemos, aunque nos duela, en estos momentos, dejar, porque si no más adelante, como dice aquí la palabra del Señor, van a ser para nosotros lo que dice aquí, que terrible, ¿verdad? Y yo creo que sí es azotes, Sí. ¿verdad? Ahí están Azote, los adolescentes. azote. Los adolescentes son un devolver lo que recibieron. Y Como así, ellos recibieron solo cosas. no amor, no comprensión, no atención, ¿verdad? No cariño, no nada. Entonces ahora se vuelve la cosa en contra de los padres, ¿verdad? En contra de los padres. Porque a veces confundimos las cosas, ¿verdad? Confundimos. Pensamos que si le vamos, lo que los hijos quieren es un montón de juguetes, un montón de ropa, un montón de qué sé yo, comodidades y esto y el otro. Y a veces lo que el niño quiere realmente es un poquito, como decía un canto de hace muchos años, ¿verdad? Solo un poco de amor, ¿qué cambio puede hacer, verdad? Con gente que encontramos en el camino, el grupo Genapa, que él que cantaba eso. Y de veras a mí siempre me quedó, y es cierto, ¿verdad? Un poquito de amor puede cambiar tantas cosas, Sí. porque Dios es amor, ¿verdad? Y cuando Dios entra al corazón de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos y aún de los ancianos, porque aún las personas mayores también a veces guardan rencor, guardan cosas ahí en su corazón, pero cuando entra el amor de Dios a cambiarlo todo, la paz viene a sus vidas, ¿verdad? No importa qué edad. Por eso Dios, el Señor Jesús nos mostró en sus parábolas, ¿verdad? No importa qué edad, si es en la mañana, si es al mediodía, si es a la tarde, o es ya para terminar la jornada, ¿verdad? No importa en qué momento lleguemos a los pies del Señor. Eso es lo más importante. Así que el llamado es para todo el mundo, ¿verdad? Para todas las edades y para hombres y mujeres en esta mañana, para que nos paremos un momentito y pensemos si estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, para que más adelante no tengamos que llorar demasiado, ¿verdad? Lo que no hicimos a su tiempo. Hay dos conclusiones aquí que son opuestas, pero importantes.
La conclusión dice es que la gente olvida rápidamente, en especial aquello que no desea recordar. Podríamos nosotros criticarlos si no fuésemos muchas veces culpables de lo mismo. También a nosotros nos puede pasar. Sí. No digo a cualquiera, va. Ajá. Pero recordemos esta verdad. Podemos confiar en que Dios cumplirá su palabra y Él cumple todo lo que dice cuando promete salvación a todos los que le obedecen. A los que no le obedecen no hay salvación. Amén. Bueno, hermano. Bueno, pues es un llamado, ¿verdad? Es un llamado. Y es una invitación de nuevo del Señor, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos los que de alguna forma estemos haciendo las cosas mal o estemos pensando que es más importante algunas cosas de este mundo, pues que nos paremos y empecemos a ver qué cosas tenemos que cambiar antes que tengamos que lamentar, ¿verdad?, lo que no hicimos en el momento preciso. Así que la conclusión es que nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestro tiempo que estamos bien y perseverar hasta que Dios nos llame a su presencia, pero mientras tanto estamos evangelizando a nuestros hijos con amor, estamos hablándoles de las promesas del Señor y prácticamente ayudándolos a ser cristianos para que cuando ellos lleguen a la edad de la adolescencia, que es cuando se extravían todos los patojos, ¿verdad?, que entonces no olviden ninguno de los beneficios del Señor. Y la otra conclusión es, pero recordemos esta verdad, podemos confiar en que Dios cumplirá su palabra, porque cuando Él cumple lo que Él dice, cuando promete salvación a todos los que lo obedecen. Amén. Así que, hermanos, pensemos bien cómo está nuestra vida, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué queremos, porque estamos jalando también a nuestros hijos hacia las cosas que nosotros estamos buscando. ¿Nos despides en oración? Sí, oremos. Terminamos entonces con oración. Oh Señor, en esta hora queremos suplicarte por cada uno de nosotros, Señor, y por todas las personas que están conectados, Señor, para este estudio que tuvimos esta mañana. Es un llamado de atención para todos, mi Señor, el estudio de hoy. Y sé que tu amor es tan grande, mi Señor, que así como estudiamos hoy, tú nos sigues advirtiendo y nos sigues llamando a la reflexión y nos sigues diciendo lo que nos puede pasar si no hacemos caso, si no obedecemos tu palabra, si no queremos seguir siendo guiados, Señor, a través de todo lo que hay escrito en esta bendita palabra de Dios. No importa, Señor, lo que hayamos hecho atrás, pero este es el momento en que podemos hacer un alto en el camino y podemos empezar de nuevo, entonces, si las cosas que hacemos no están de acuerdo a tu voluntad. Por favor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos para no olvidar ninguno de tus beneficios, como dice el salmista, pero también para no olvidar que tus promesas son fieles, para bien, Señor, pero también las promesas, Señor, de castigo, también, Señor, están allí. Y gracias te damos, Padre, porque tú eres tan bueno y tan grande en misericordia que si nos allegamos a ti nuevamente para pedir perdón y arrepentirnos de todos nuestros pecados y de todas las cosas que hacemos mal, tú nos perdonas, bendito Señor, porque eres amplio en perdonar. Ayúdanos pues, Señor, por favor, para que podamos cada uno, mi Señor, en esta hora, tener este momento de reflexión y reconsiderar, Señor, cómo andamos cada uno en nuestra relación, en nuestra comunión contigo y cómo estamos dirigiendo, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que nos ayudes, bendito Padre, por favor, a seguir obedeciendo tu palabra, Señor, para que nos vaya bien. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades,
puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.